El Santuario del Ser por Ralph M. Lewis. Capítulo 9. El karma en acción. La cristiandad ortodoxa ha dedicado poco lugar a la doctrina del karma, como lo hiciera el judaísmo antes que ella. Concibe a Dios como un Padre, como un supremo y magnífico ser. Se dice que trasciende los límites del mundo, pero que, sin embargo, tiene influencia sobre él y que trata de establecer la teocracia sobre la tierra, es decir, el reino de Dios en la tierra. Se predica que los hombres son sus hijos. La relación entre la humanidad y Dios desde el punto de vista cristiano tiene un gran parecido con la que existe entre los padres y sus hijos. La cristiandad ortodoxa concibe a su Dios expresando amor, odio y perdón. Los hombres violan sus deseos al igual que los niños desobedecen a sus padres. El cristianismo ortodoxo enseña que el Divino Padre puede castigar y castiga al humano que peca. Este castigo consiste en un acto personal. Frecuentemente los cristianos lo conciben como un acto arbitrario por parte de Dios, y no quiere decir que el individuo con sus actos haya desafiado una ley inexorable. Más aún, la cristiandad concibe que es suficiente que el hombre ame a Dios y que este amor sincero provocará la salvación y el perdón. Así, según la idea cristiana, los actos morales de los hombres no producen efectos personales independientes, capaces de influir sobre sus vidas. Los efectos de los actos morales del hombre descansan enteramente en el juicio arbitrario y en el amor de Dios. Según la forma en que vivió, un hombre puede dejar en su camino muchas penas y heridas infligidas a los demás. Empero, es la creencia cristiana ortodoxa que si a la hora de la muerte acude a Dios y solicita sinceramente su perdón, será perdonado. Mientras que es posible que los que quedan atrás puedan seguir experimentando los efectos de los actos perniciosos del difunto y el sufrimiento nacido de su conducta errada. El instigador del mal puede quedar libre de todo castigo si se refugia en Dios y admite su error. Según el concepto dogmático cristiano, el castigo que recibe quien pecó puede no tener ninguna relación con el acto malvado original. El individuo puede ser castigado en una forma que no le obligue a experimentar las serias consecuencias de su culpa. Para el cristiano, el bien y el mal consisten en diversas series de amonestaciones o en el establecimiento de reglas éticas y morales que uno está obligado a obedecer. Como bien sabemos, las reglas no son siempre comprendidas por el individuo, y así puede que no se adhiera a ellas, pues donde no hay comprensión es difícil que haya simpatía. El padre con frecuencia ordena al niño que no haga esto o aquello, pero si el niño no tiene una idea correspondiente del por qué debe o no debe hacerse eso, la amonestación viene a ser tan solo una restricción irritante que el niño tratará de quebrantar o eliminar. Si el niño pudiera llegar a experimentar los efectos de sus actos, entonces sabría por qué se le pide que no actúe en cierta forma. Esta es la razón por la cual la cristiandad, al no incluir la doctrina del karma en sus reglas, tiene tal dificultad en reforzar la ejecución de sus códigos morales. El misticismo Rosacruz también utiliza la doctrina del karma, pero su funcionamiento es muy distinto de aquel de sus predecesores orientales. Para el Rosacruz, el karma puede equipararse a la ley de la causalidad. Por cada efecto, debe existir una causa activa y otra pasiva. Cada acto, mental o físico, provoca un resultado de un valor relacionado con la causa en sí. De modo que si uno pone en acción una serie de actos creativos y moralmente buenos, estos redundarán finalmente en beneficio del individuo que los provocó. Enseñan los Rosacruces que la ley de causalidad, tanto en el misticismo como en la ciencia, no permite desviación. Los efectos siguen inexorablemente a las causas. Con frecuencia, el dolor se deriva de los errores, pero dicho dolor, que puede ser considerado como la consecuencia de un acto, no es un resultado intencional. Es sencillamente algo inevitable. Resulta de la necesidad de la causa, pero no es considerado como un castigo. No es una ley de retribución.
Con tales penas o tal vez placeres, el hombre aprende a conocer las consecuencias de sus actos causativos, sabe a qué atenerse cuando los pone en acción. Hay muchas personas que no están de acuerdo con los códigos morales, pudiendo considerar que no se basan en la razón, que son ilógicos. Empero, nadie puede discutir o refutar los efectos de sus propios actos. Sabe que son inevitables y que debe ajustar su vida a ellos. El karma ofrece a cada individuo una experiencia íntima de las leyes cósmicas divinas. Es una experiencia por la que debe pasar su propia conciencia, familiarizándose con sus detalles. No le llega por trasmano, sino en forma personal. Así pues, el karma elimina la fe ciega, las dudas y el escepticismo, y ofrece en cambio el conocimiento directo de una vida justa. No hay ninguna justificación, pues, para una conducta equivocada, ni siquiera la ignorancia. Hay consecuencias kármicas mayores y menores que provocamos con nuestros actos de cada día. En verdad, creamos innumerables consecuencias kármicas menores. Por ejemplo, puede que comamos algo y al hacerlo así, suframos de indigestión como un efecto de ello. Puede que usemos nuestros ojos con exceso, forzando así los músculos y que experimentemos un molesto dolor de cabeza. Tal sufrimiento no es un castigo infligido por la naturaleza, ni es una retribución, sino una consecuencia natural de la ley de la causalidad. Es como si sumásemos una cantidad de números. Llegando a una suma determinada y lógica, esta suma procederá de la necesidad matemática de los números mismos. No se llegará a ella porque ninguna mente insista en que así sea o se empeñe en esta suma. Los efectos kármicos mayores emanan de la violación de las leyes cósmicas y los principios divinos. Tal violación pudiera ser un daño intencional hecho a otros con fines egoístas. No siempre se requiere que el individuo se golpee la cabeza, figurativamente hablando, contra la pared, para que aprenda que tal acción es errónea y dolorosa. No siempre tenemos que experimentar un efecto para saber cuál es el resultado que se derivará de cierta causa. Hemos sido provistos de un barómetro espiritual que es nuestro sentido moral o conciencia, a diferencia del despertar mental en general que llamamos conciencia. Este barómetro nos informa cada vez que nuestros actos son contrarios a las leyes y principios místicos. En efecto, este conocimiento del error puede manifestarse con la forma de cierta resistencia a proseguir determinados actos o a proceder dentro de ciertas líneas de acción que hayamos ideado. Si procedemos, sin embargo, en oposición a las instigaciones de barómetro de nuestra conciencia, experimentaremos entonces el efecto de nuestro acto, que puede ser desagradable y consistir en una amarga lección. Un principio palmario del karma es que una violación inocente de la ley cósmica, por ejemplo, no libra al violador del efecto natural consecutivo. Los actos inconscientes, sin embargo, o actos cuyos efectos no podemos prever, mitigan en cierto modo los resultados drásticos que ordinariamente siguen al acto. Una parte de dichos efectos, no obstante, se producirá inexorablemente. No todos los efectos kármicos son adversos. La mayoría de las personas hablan del karma para referirse a sus efectos desagradables. Al referirse a esta ley, casi nunca mencionan circunstancias y condiciones beneficiosas. Hay actos también que producen efectos beneficiosos. Eso que llamamos buena suerte, que muchos poseen y que no se sabe de dónde procede, y que parece beneficiar sin razón a ciertos individuos, puede ser la acumulación de un karma beneficioso, el resultado de actos constructivos y generosos hechos en tiempos pasados y de los cuales el beneficiado no tiene ahora conocimiento. Debemos darnos cuenta de que en el cósmico no existe eso que llamamos tiempo. La eternidad puede ser el equivalente de un segundo. Como promotores de causas, nuestros actos pueden ver sus efectos proyectados hacia el futuro, futuro que puede ser el momento subsiguiente, tal como lo imaginamos, o este día o el año entrante, o el futuro puede ser varias vidas más adelante. Nuestras experiencias de hoy, nuestra buena fortuna de ahora,
puede tener su raigambre en el pasado. La historia nos ofrece un excelente ejemplo de las causas kármicas pasadas. La sociedad, la civilización, pone en movimiento ciertas causas debido a las cosas que la gente hace, por la influencia de sus deseos expresados, las leyes que pone en vigor o las que permite a sus jefes poner en práctica. Los efectos de tales causas pueden producirse varias generaciones más tarde. La mayoría de las guerras, cuyo origen asombra al hombre corriente, se pueden explicar por medio de la doctrina del karma. Son un caso de causa y efecto. Una de las causas puede ser la falta de consideración del pueblo o de la nación hacia la situación internacional en general. Si dejamos que la población de otro país se muera de hambre, únicamente porque dentro de los límites de nuestro país yacen innumerables recursos naturales que nos tornan indiferentes, o si establecemos enormes tarifas aduaneras, prohibiendo la entrada a algunos productos que tal población necesita vender para alcanzar sostén y comodidad, entonces puede que esto sea una causa que traiga sobre nosotros un efecto kármico en años venideros. Si dejamos que otras naciones alcancen una acumulación tal de poder que les permita oprimir a los demás pueblos y monopolizar aquello que estos necesitan, so pretexto de que tal actitud no nos afecta directamente, también estamos estableciendo causas que habrán de traer sobre nuestra nación los efectos kármicos de la guerra. Con el tiempo habrá conflagración, envidia y odio. El resultado de nuestros actos provocará llamas que consumirán nuestra propia lozanía. Es como si dejáramos descuidadamente en un espacio encerrado materiales combustibles, los cuales pueden producir a la larga una combustión espontánea. Así pues, las naciones compuestas de individuos crean su propio karma. Las personas inocentes de tal nación se verán envueltas en la guerra y en los efectos que ésta acarrea. Es de esperarse que los planes que hoy se formulan lentamente para la creación de un mundo unido no se vean afectados por aquellas debilidades de la naturaleza humana, tales como la envidia, el anhelo de poder y el egoísmo, pues de otra manera, en años venideros, éstas podrán producir kármicamente los mismos efectos que experimentamos en la Segunda Guerra Mundial. Si las bases de los pactos internacionales, así como sus causas, no son inteligentes, impersonales y no están motivados por ideales humanitarios, provocarán otra guerra en la cual miles de inocentes personas experimentarán los efectos kármicos suscitados por esta generación. Cuando nos abate la desgracia, cuando nos alcanza la adversidad, no debemos amargarnos. No debemos tratar de achacar las responsabilidades a los otros, sino investigar la naturaleza de las condiciones o de las causas que hayan podido provocar este estado de cosas. Debemos analizar inteligentemente los efectos para determinar la razón que los provocó. Con una mente abierta, debemos aceptar estos efectos como una enseñanza, como una posible lección de tolerancia y humildad. Si aprendemos de la adversidad y aceptamos la lección sin amargura o resentimiento, estamos creando efectos kármicos favorables, años de felicidad, si no en esta vida, entonces en otra. Así pues, al igual que el tercer ejemplo de los relojes de Leibniz, que marcan el tiempo al unísono, entendemos que el poder para ajustar nuestras vidas, para adaptarlas a la felicidad y al éxito, reposa en nosotros mismos. Los sucesos favorables o desfavorables residen principalmente en nuestros propios actos, como causas que nosotros solo podemos instituir. Cada uno de nuestros actos es una causa positiva propulsora que actúa sobre los factores relativamente pasivos y negativos de nuestro ambiente, como objetos, sucesos y condiciones. En oposición a nosotros mismos, todo lo demás es una causa negativa. Nosotros somos la propulsión inicial, la causa activa, y entre los dos, nosotros y nuestro ambiente, producimos efectos, los cuales siempre participan de la naturaleza de sus causas. Una vez que nos damos cuenta de esto, debemos ser cautelosos en cada acción que efectuemos sobre las cosas y las condiciones que nos circundan.